Esta es una producción de Grupo Fórmula. Ay, senador. Ay, senador. Para abrir boca, buenos días. Ciro por la mañana, muy buenos días. Es un tema que ya llega el momento de su definición en la Cámara de Diputados, y sobre el fondo de la reforma hay dos escenarios: o le mueven comas y párrafos, que hay quienes dicen que se le puede mover algunos párrafos, algunas comas, y quien no le dicen que no le van a mover ni una coma, y que así la va a aprobar una parte del PRI, que esa es la otra parte, si el PRI jala o no jala con esa reforma. La verdad ha sido lo suficientemente ambiguo para negociar. Está bien que se negocie, está bien, yo no me niego a que se le incluyan palabras. Nosotros estamos esperando en el Senado la minuta. Cuando un dictamen en la Cámara de Diputados se aprueba, ese papel que mandan a los senadores a revisar se llama minuta, y sobre esa minuta pues nos pronunciaremos nosotros. Hay que esperar a saber si va a haber o no modificaciones, y si alcanza o no esa mayoría calificada. Se necesitan 2/3 partes que no tiene la coalición de gobierno en la Cámara de Diputados ni en el Senado, y nosotros estamos atentos a ver las modificaciones como está actualmente, como la mandó el Ejecutivo. Ni yo como senador, ni el grupo plural de los 5 senadores vamos como está. Si van con la actitud de no le movemos ni una coma, pues no le movemos nada al no de los 5 del grupo plural. Bueno, y no sé qué información tengas, pero parece que sí, regresando después del gran acto del 20 de noviembre que está organizándose el presidente López Obrador, parece que viene la iniciativa para Cámara de Diputados en 3 semanas. Sí, hay prioridades. La prioridad es la sucesión presidencial, luego ya todo lo demás. Pero lo del 20 de noviembre no es sucesión presidencial, no, es no, por otros, había dicho, era una está. asamblea popular. ¿Para qué había dicho el presidente? Esto ya está. Decía que hay que recomenzar, Ciro, los eventos populares, porque ya viene la reapertura y porque iba a haber eventos en todas las plazas. Nunca quedó claro si él va a estar en todas las plazas o quién va a estar en todas las plazas. No sé, si nombre a alguien y diga, tú te encargo, fulano, fulana, que te vayas a todas las plazas a reactivar la economía. Los eventos populares. Yo no recuerdo si lo dije aquí, pero lo quiero decir. Antes había un tapado y el presidente lo destapaba, o lo destapaba Fidel Velázquez, aquel líder sindical que los jóvenes no se acuerdan quién es, de la CTM, un viejo líder sindical. Que estuvo 40 años. Que anunciaba en sus ruedas de prensa, hacía también semanales, no mañaneras. Y entonces destapaba al candidato a la presidencia. Ahora, en esta transformación, se ha tapado a una candidata, a la vista de todos. Y entonces, pues algún día habrá que destaparla, a la que se tapó. A ver si no la destapan el mismo 20 de noviembre. Pues a ver, sería un acto... No creo, no, pues sería un acto revolucionario. Sería un acto revolucionario destapar a alguien casi 3 años antes de las elecciones. Bueno, eso por la reforma eléctrica. El caso de Emilio Lozoya, senador, si quieres lo vemos ahora que regresemos de la pausa, y si ella gusta, invitamos a Miriam. Porque es que aquí nosotros, como en los ministerios públicos, no obligamos a nadie a nada. Aquí todo es espontáneo. Es espontáneo, libre, así, espontáneamente fue. ¿O tú crees que debemos? Nada más, antes de ir a pausa, un comentario, Germán, sobre el curso que tomaron las cosas con estas persistente crítica del presidente López Obrador a la supuesta derechización de la UNAM en los últimos 20 y tantos años o 30 y tantos años. La UNAM es una universidad orgullo del país, debe serlo así. La UNAM es una universidad pública y debemos conservar lo público, porque lo público es lo único que tienen los pobres para salir
de pobres. Yo sinceramente creo que es injusto el ataque a la UNAM. Hay adentro de la UNAM cosas que reformar, sí. Hay adentro de la UNAM intentos por reformarlo, sí. Me acuerdo del documento de fortalezas y debilidades de la UNAM de Jorge Carpizo, que fue una autocrítica y un documento sincero para reformar a la UNAM. Y yo creo que la UNAM, y traigo aquí una cita del gran rector de la UNAM, el incomparable rector de la UNAM, José Vasconcelos, en uno de sus libros sobre pedagogía, se llama el libro de Robinson Odiseo, y habla de la universidad y dice que la universidad debe conservar la cultura y difundirla, aumentarla por obra de la investigación y de la creación, organizar y defender el alma nacional, reglamentar y crear el profesionalismo, colaborar con la educación pública, construyendo una aristocracia del espíritu y con ella aconsejar, dirigir los destinos patrios con miras de universalidad. Tal es, en resumen, la tarea de las universidades. En la universidad debe haber universalidad, es decir, todas las posiciones se deben recrear ahí adentro. Si no, no es universidad, si no es un instrumento de aleccionador faccioso. Yo creo en la UNAM y en las universidades públicas. ¿Tienen problemas las universidades públicas? ¿Están endeudadas? ¿Hay corrupción en muchas de ellas? Sí. Si eso quiere decir el presidente, que lo diga así. La Universidad Michoacana, la Veracruzana, ha servido de pantalla para la corrupción como en la estafa maestra, la Universidad Autónoma del Estado de México o la Universidad de Hidalgo o la de Morelos. Sí, también hay corrupción en las universidades, pero que se diga así. Ahora, hay centros de excelencia y maestros de excelencia y maestros decentes y crítica al neoliberalismo y crítica a los corruptos. La inmensa mayoría. Sí hay eso en las universidades. La Facultad de Derecho, que yo conozco, en el Instituto, sí. Por eso, viva la UNAM y vivan los Pumas. 8:20, volvemos. 8:24, a ver, van, Miriam, senador Germán Martínez, van los 17 nombres de las personas señaladas por Emilio Lozoya, presuntos responsables de diversos actos de corrupción en los últimos años. Enrique Peña Nieto, sí. Felipe Calderón, Luis Videgaray, el actual gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, el ex gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, el ex senador panista Salvador Vega, el ex senador panista hoy en la cárcel, Jorge Luis Lavalle, David Penchina, priista, quien fuera senador, Ricardo Anaya, fuera del país, Osiris Hernández, secretario particular de Ricardo Anaya, Ernesto Cordero, senador de la República y muchos cargos más, José Antonio Meade, ex candidato presidencial del PRI y secretario de varias veces secretario de Estado, José Antonio González Anaya, ex director de Pemex, Carlos Treviño Medina, último director de Pemex del gobierno anterior, ya bajo proceso, Rafael Carabeo, funcionario del Senado de la República, Lourdes Mendoza, la periodista, por cierto, la periodista que grabó a Emilio Lozoya en el Junán, y un tal Carlos Salinas de Gortari. 17 personas. Contra estas 17 personas, pues al parecer el señor Lozoya no ha aportado mayores pruebas. Miriam, lo decíamos hace un momento. Preso como tal, nada más está a Mauri, Lavalle Mauri, solamente él está preso, está en el reclusorio norte. Procesados y judicializados, pues sabemos que está el caso de Ricardo Anaya, quien tiene próximamente su audiencia. También Carlos Treviño, ex titular de Pemex, también sabemos que está pendiente la presentación en la audiencia. Caso relevante también el de Treviño, porque él dice: el señor me está difamando, y revira y presenta una denuncia. Ha trascendido que presentó una denuncia justamente contra Emilio Lozoya, incluso contra el Ministerio Público. Y los otros 14 nada. Y de los otros 14, pues nada. Hasta el momento nada.
decíamos, las dos personas de las que siempre, cuando se revisa la denuncia del 11 de agosto que presenta Emilio Lozoya, pues prácticamente quien encabezaría todo este entramado de los sobornos, quien dio órdenes, quien definió cómo, incluso hasta cómo repartirlos, pues sería el presidente Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, ¿no? De estos dos personajes se ha dicho, por ahí se ocurrió el rumor hace 3-4 semanas de que la Fiscalía General de la República estaba por judicializar las carpetas de investigación, pero todo esto ha quedado en rumor. 11 de agosto del año pasado, estamos prácticamente en noviembre del 2021, hay una audiencia el miércoles, supuestamente en esa audiencia, ahora sí, se presentarían las pruebas contundentes contra algunos, varios o todos estos demás personajes. Y si no, senador, si no, Germán. Pues para el bote, el Lozoya, a ver. ¿Pero por qué para el bote Lozoya? Porque él solicitó un criterio de oportunidad. ¿Qué es eso? Es una chance que le da la Procuraduría y el juez para perseguir un delito mayor, de mayor cuantía o de mayor jerarquía. Dentro de estos 17 personajes hay algunos que son de mayor jerarquía que Lozoya. Sí, Enrique Peña Nieto era el presidente. Sí, Luis Videgaray era secretario de Hacienda. Incluso puede ser hasta el expresidente Carlos Salinas o el expresidente Felipe Calderón. Son personajes mayores, o los gobernadores de Tamaulipas y de Querétaro. Pero ya no son mayores entonces senador Salvador Vega, o el senador Penchina, o Ernesto Cordero, ya no son de mayor jerarquía. Y de mayor cuantía, el delito, pues la Fiscalía debe salir ganadora, y el Estado y la sociedad deben salir ganadores del criterio de oportunidad y de lo que él suelte la sopa, de lo que él diga. Ese es el punto. El juez no puede otorgar ese criterio de oportunidad, esa oferta a Lozoya, si son personajes como Carabeo, que esos personajes Osiris, pues esos son ayudantes ahí, esos son los que cargaban el celular. El propio Ricardo Anaya. A Ricardo Anaya, ¿qué tiene que ver? Absolutamente nada en el entramado este. Lourdes Mendoza, una periodista acusada de qué? De que le regalaron una bolsa. De haber recibido una bolsa. Ese es un punto. Que además algo que ella ya negó en varias ocasiones. Ajá. Ese es un punto. Aquí se va a mover el tema de la corrupción, porque el presidente va, si no entiendo mal, el 8 de noviembre a la ONU a hablar de corrupción. De este lunes en 8, Y yo creo que tiene que haber peces gordos en ese concepto de andar persiguiendo cabezas en lugar de construir sistemas de anticorrupción. La corrupción no solo es un problema de individuos que quebrantan las reglas o que otorgan un dinero o que dan un dinero indebido, sino es todo un sistema de captura de posiciones, de decisiones que se hacen con el presupuesto. Se debe combatir de manera integral, como con un sistema. Es como con la delincuencia. Si quitas una cabeza, luego nace otra. Aquí también, si metes a una persona en lo individual, luego hay otro corrupto dispuesto a sustituirlo. Debe ser sistémico, todo el mundo sabe eso. Transparencia internacional, los sistemas de corrupción en el mundo que generan son contrapesos, auditorías sistémicas, inteligencia administrativa, lo que combate a la corrupción, ir por cabecitas y por cuentos. Y yo pienso que aquí le armaron esto a Lozoya y él lo armó, su papá, le armaron una literatura y la firmó para salir del momento, y ahora tiene que probar todo esto, y tiene que ser, insisto, de mayor cuantía y tiene que ser de mayor jerarquía. Si no, no vale el criterio de oportunidad. Si no, hay una impunidad, y aquí la Fiscalía y el juez que está llevando a cabo tiene que entregar peces más gordos que Lozoya si quieren liberar a Lozoya. Si no, Lozoya al bote, adentro, y a procesarlo por los delitos que lo acusó la Fiscalía de origen. Así de sencillo, Ciro, no hay más.
El único pez de mayor cuantía pues es el presidente Peña Nieto. O Luis Videgaray. O Calderón. Pero Calderón, ¿en qué toca, Lozoya? Él en la denuncia señala sobre el etileno 21, esta planta de Veracruz. Ahí lo señala en esta parte de cómo se hizo la negociación de los permisos. Sabemos que no ha avanzado la investigación en etileno 21. Bueno, eso es lo que sabemos. Estarían más interesados en todo el caso Odebrecht, agronitrogenados, pero no sobre esta planta. No en el otro, no en el de Fertinal, ¿va? No en el de Fertinal, que también es un gran caso. Pero ahí no se mete. Sí, pero ahí no se meten. No, no. Pero salvo a los amigos, eso. La ley y la gracia. Sí. Germán. Yo creo que no hay más elementos, ya los hubiéramos conocido, que un video aislado, lo de etileno. Yo sí creo que tendremos una sorpresa. En la audiencia del miércoles. De que va a haber alguien en la cárcel. Ojalá. Que va a haber alguien en la cárcel. Por ahí alguien me ha contado. Ojalá, pero además, ¿sabes qué, Ciro? Mañana es importante también para saber las reglas de las audiencias. Ya van a ser, lo que comentábamos mañana, ayer, viernes, van a ser públicos, se van a dar las reglas y las formas en que se va a entrar la gente a esas audiencias públicas. Interesante, mi planteamiento es, van a dejar entrar a la prensa a la audiencia de Emilio Lozoya. Por primera vez sería visto. Por primera vez se presentaría. Por segunda, la primera lo vieron en el Junán. ¿En el Junán? Sí. Claro. Pero al presentarse ante el juez ¿Qué en una pasó, audiencia Miriam? pública. Temprano, es temprano. Es temprano, estaba dormida, perdóname. Te vamos a dar pan de muerto ahorita, también, Germán. Interesante saber si nos van a dejar entrar a un número limitado de periodistas, si va a ser videoconferencia, justificado en qué, o se va a enfermar y va a ser desde un hospital, o se va a posponer. O se va a posponer por, no sé. Por lo que sea. El presidente va a ir a Nueva York con un pez gordo bajo el brazo. Yo también lo creo. Pescado. ¿Crees que lo necesita el presidente? Sí, le urge. Yo pienso que no. Yo digo que sí, porque el planteamiento de combate a la corrupción trae bagaje suficiente, trae piedras suficientes, sí, pero si no sería repetir el mismo discurso. ¿Y qué hace todos los días? Sería repetir el discurso de la mañanera ahora ante la ONU. ¿Qué hace todos los días? ¿Qué va Yo sí creo que va a llevar un pez gordo, eso se dedica, una orden de aprehensión. A eso se dedica el presidente. No nos vaya a salir repetir lo mismo y lo mismo desde hace 20 y tantos años. No nos vaya a salir con un charal del lago de Pátzcuaro. No, yo creo que no lo necesita. Yo no asociaría las dos cosas. La audiencia del miércoles con el discurso del lunes, dentro de 2 lunes del presidente allá en Naciones Unidas. Bueno, hacemos una pausa, concluimos con esto y con lo que usted gustara, senador Germán Martínez, y regresamos también con el reportaje de Humberto Pachet sobre policías, guardias nacionales en la corrupción para enganchar migrantes en su tránsito a los Estados Unidos. Hacemos pausa, volvemos. Estas de defunción, ¿no? El número nunca habían muerto desde que se lleva registro 1 millón de mexicanos, murieron en 2020, 200,000 personas, cuando menos, murieron por COVID. Y la cifra de homicidios dolosos en un año, en que cuando menos 3, si no es que 4 meses, la gente estuvo mayoritariamente en sus casas. Germán. Cifras que me recuerdan al filósofo francés Michel Foucault, que decía que se hacía biopolítica. No lo decía en este sentido, pero pues para administrar la vida de las personas. Biopolítica. Pues creo que estamos haciendo en México necropolítica. Sí. Se administra la muerte de las personas. Yo lo lamento, este dolor no es soportable. Este dolor de tanta muerte debe tener consecuencias políticas a quien hace necropolítica. Pues, pero no va a pasar nada, pues ya ves, están muy tranquilos, pasean por la Alameda, el doctor López-Gatell y compañía. Bueno, a ver, Sofía, se encendió la mañanera. Varios temas allá en Mérida. Le preguntan al presidente, pues sobre este tema, si le preguntan si se va a llevar a Mauricio Vila, al gobernador de Yucatán, a su gobierno. ¿Y él por qué? No dijo el gobernador Vila, ¿y yo por qué? ¿No? Es alguno de los nombres que han manejado de gobernadores, incluso en cargo, que podría llevarse el presidente. El presidente dice, sí nos llevamos muy bien con el gobernador, le tengo respeto por su trabajo, creo que está haciendo un buen gobierno,
pero pues vamos a terminar juntos, yo termino en el 24, él termina en el 24, entonces, hablando en plata, dice el presidente, a Yucatán le conviene que siga Mauricio Vila como gobernador. Si él quiere, pues lo invitamos, pero tiene un compromiso con el pueblo de Yucatán y no sería conveniente cambiarlo porque está haciendo un buen gobierno y no hay que andar experimentando, dice. Brevemente. Anímese, gobernador Vila, aunque sea 6 meses en el IMSS. ¿Qué más? Luego, segundo tema, hablan de Mario Aburto. Le preguntan a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez. Mario Aburto, el asesino confeso de Luis Donaldo Colosio. De haber matado de Luis Donaldo Colosio. Le preguntan, le dicen que hay familiares de Mario Aburto que están denunciando que está incomunicado, que incluso dicen que está desaparecido. La secretaria de Seguridad responde que definitivamente no, que el señor está bien, no está incomunicado, dice está en buen estado de salud y dice también que está revisando con los jurídicos, tanto del órgano administrativo de las prisiones como de la Secretaría, cuál va a ser la respuesta que le van a dar a esta recomendación de la CNDH y dice en breve les daremos una respuesta puntual a los señalamientos que hace, pero él ha tenido supervisión y monitoreo de la CNDH todo el tiempo en nuestra administración, de ninguna manera ha tenido un tema de falta de derechos humanos. Y después interviene el presidente y dice, si la familia del señor Aburto y él mismo tienen algo que decir sobre su proceso que signifique otra versión sobre los hechos y que él pueda expresar, probar que fue torturado, que está amenazado y que por eso ha guardado silencio, si existe otra versión, el Estado mexicano lo protegería, dice el presidente. 27 años lleva en la cárcel Mario Aburto, Germán. 27 años, asesino confeso. La pena creo que era de 45 años. Podría haber buscado la preliberación. Si hay buena conducta, en fin, sí. Que la ha habido, nunca ha habido una queja de nada de Mario Aburto. Yo creo que es otra distracción, yo creo que es otro espectáculo de aquí. Yo no creo que no hay necesidad de reabrir esa herida, de reabrir ese expediente con el michoacano Mario Aburto. Que, repito, 27 años, lleva desde marzo, desde el 23 de marzo fue detenido, el 24 o 25 ingresó al penal de 25 de marzo del 94, ingresó al penal de Almoloya y desde entonces ha estado preso, son 27 años y medio. Por buena conducta pudo haber buscado ya el recurso de salir de la cárcel y ahora renace así, o sea, se retoma así el caso de Aburto. ¿Algo más? Sí, habla nuevamente de la UNAM. El presidente le preguntan si él impulsaría una iniciativa para reformar la universidad. El presidente dice que no, que tiene que ser algo que surja de los propios universitarios. Y dice, si apenas estoy opinando y ya el doctor Narro, que es el jefe del grupo dominante, está diciendo que se intenta afectar la unidad de la UNAM, las críticas que ya ha hecho a la UNAM, y después dice que ya viene el cambio de rector. Dice, ¿y quiénes deciden quién es el nuevo rector? Pues formalmente es el Consejo Universitario, pero hay un grupo hegemónico que encabeza el doctor Narro, dice el presidente, y después nuevamente estos hechos del 2000, donde el presidente dice que fueron víctimas de un ataque en la UNAM. Eso no es cierto, no hubo un ataque, eso no es cierto. Hubo ahí, se estaban peleando los estudiantes entre ellos, los ultras contra los contraultras, los que habían regresado después de la huelga. No hubo nadie le hizo nada al ingeniero Cárdenas, ni a López Obrador esa mañana, ese mediodía. Era un jueves en el campus de CU. Eso no es cierto, lo dijimos hace 2 días, lo repetimos hoy. Dice incluso... hubo un jaloneo ahí entre los estudiantes y no pasó nada. Ahí están las crónicas, lean las crónicas, vean las crónicas, vean la crónica que hizo, creo que Cecilia Reynoso o Lourdes Cárdenas, no me acuerdo quién, en CNI Noticias. No es cierto, eso no es cierto. Dice incluso el presidente que él no estaba de acuerdo con ir a ese acto. Dice, yo tenía información de que la UNAM estaba manejada por porros que estaban contra nosotros. Y dice el presidente, yo iba arriba en las encuestas. ¿Cuáles porros? Se acababan 2-3 meses antes, había entrado la Policía Federal. Los líderes del movimiento estudiantil, ya no recuerdo, a ver si me ayudan a revisarlo, o seguían en la cárcel, la cárcel más light de la historia, por cierto, o acababan de salir de la cárcel, hombre. ¿Cuáles porros? ¿Qué porros? Y luego, ¿qué hicieron esos porros? El único acto de porrismo que se dio después de la entrada de la Policía Federal fue la toma del auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras, que hasta la fecha sigue tomado. ¿Cuál otro acto de porrismo se dio
después de la toma por parte de la Policía Federal en la UNAM. Eso no es cierto y lo está repitiendo el presidente López Obrador. Dice que en ese entonces él iba arriba en las encuestas para jefe de gobierno y era arriesgarse a un acto de provocación, pero que en solidaridad con el ingeniero Cárdenas decidió ir a la UNAM. No le pasó absolutamente nada. Es más, lo pelaron muy poco, ¿eh? Era un mitin del ingeniero Cárdenas. Los mítines que hubo porros y que hubo expulsión, o no expulsión, hubo insultos, huevazos, fue en el 94 a Diego Fernández de Ceballos. Ay, sí. Y a Carlos Castillo Peraza en el 97. En el 97, en la Facultad de Ciencias Políticas. Pero eso es antes de lo que tú dices. Bueno. Eso sí. Pues muchas gracias, Germán. En el caso de Mario Aburto, nada más, antes de que se lancen a la embestida, que revisen muy bien lo que trató de hacer el fiscal, ¿cómo se llamaba? Chapa Besanilla. Chapa Besanilla inventó un segundo tirador. Que revisen muy bien lo que deslumbró al primer fiscal, a don Miguel Montes, cuando había dicho que era una acción concertada en Tijuana, que el tirador, el Lentes, el clavadista, el segundo tirador metieron a la cárcel a un inocente, a un Otón Cortés. Que lo revisen. Y segundo, ¿qué valor pueden tener 27 años después las palabras de Mario Aburto? ¿Qué valor pueden tener? ¿Cayó 27 años? ¿Por qué cayó en el gobierno de Fox? ¿Por qué cayó en el gobierno de Calderón? Pues sí. Le hubiera venido muy bien a Calderón. Y 27 años después nos va a venir a decir que Tranquilino no sé qué, o los hermanos Mayoral, o lo torturaron para que se callara, porque él sabía que quien le entregó la pistola había sido Carlos Salinas de Gortari. Como bien dice Joaquín López Dóriga, y lo repite desde 1994, varios lo repetimos desde 1994. Mario Aburto mató a 2 personas con esos 2 tiros, mató a Luis Donaldo Colosio, en paz descanse, y mató políticamente a Carlos Salinas de Gortari. Claro. ¿Sí? Lo dijimos, Salinas no gana nada con este asesinato, 27, 28 años después, lo seguimos diciendo. Bueno, gracias, Germán, ¿algo más? Y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está calladita para migrantes, para tanto muerto, sí, para tanto dolor, sale ahora a hablar de Mario Aburto. Yo ese cuento no lo creo. El cuento de la Comisión de los Derechos Humanos, hablando de Mario Aburto, cuando hay tanto dolor presente. ¿Qué tal la comisión? ¿Qué le ha respondido la Comisión de Derechos Humanos a Rosario Robles? ¿Qué le ha respondido? Nada. Por cierto, muchas gracias. ¿Tienes por ahí los tweets de Rosario sí, claro. Robles, los que difundió ayer? Rosario Robles tuvo que salir a dar entrevistas para hablar de su caso y demás, y decir, aquí no se hacen mastografías. No se hacen mastografías. Van 2 años, somos 1,400 mujeres, de las cuales ya vimos alrededor de 400 son mayores de 40 años, la edad recomendada para empezar a hacerse mastografías. Y ayer, y le agradecemos este par de tweets a Rosario Robles, ella difundió, ayer me enteré a través de Ciro Gómez Leiva, de nuestros programas, que la Secretaría de Salud de la Ciudad de México reiniciará en Santa Marta Catitla la realización de mastografías, colposcopías y otras pruebas médicas a partir de noviembre. Y luego puso, gracias a las gestiones incansables del doctor Bayardi y de las autoridades del centro, así como del hecho de que yo hiciera público que en 2 años estas pruebas no se habían realizado. Hoy tenemos una respuesta, lo que demuestra la sensibilidad de las autoridades de la Ciudad de México. No sé si eso último es con ironía o no, pero bueno. Y concluye, tercer tuit, diciendo, valió la pena romper el silencio, pues así sea por las mastografías. Tiene razón Rosario Robles. No sé si haya valido para su caso. Lo veremos. Pienso que sí, y bueno, pues que también qué bueno, lo decíamos, no tiene ningún sentido que el gobierno, que me parece flojo el argumento, la verdad, del gobierno de la Ciudad de México, eso de que es que en el 2020 por pandemia no aplicábamos exámenes médicos. Esa es precisamente la crítica a este gobierno federal. Increíble. Dejaron morir seguramente a mucha gente por esa irresponsable decisión, ¿no? Me parece un pésimo argumento, pero bueno. Es que no podíamos hacer tantas cosas. ¿Qué quieren? No, mejor que se mueran. Pues ¿no? Es que si se desarrollan ahí en las 300, 400 mujeres mayores de 40 años, si se desarrollan,
3, 4, 5, 7 casos de cáncer de mama, pues, ¿qué es eso frente al drama de la pandemia? No es nada. ¿Algún comentario sobre esto, Germán? No Ciro, pues muy bien. Muchas felicidades por la entrevista. Yo sí creo que tú fuiste el primero que hablaste en largo con Rosario, y que sí hay un tema de la Comisión de los Derechos Humanos ahí, ¿no? No se puede seguir usando esa prisión preventiva oficiosa, como ya la Corte lo dijo, para seguridad nacional, usándola para detener así a las personas de manera indiscriminada, violando sus derechos humanos. Yo sí creo que Rosario Robles tiene que responder sobre esas acusaciones, pero lo tiene que hacer en condiciones de legalidad, y las condiciones de legalidad son sin esa prisión preventiva automática, dijo el ministro Alcántara, sin esa prisión. Y en esta decisión de la Corte, muy bien el ministro Luis María Aguilar, que fue el que dijo, venía yo con el proyecto, pero después de oír los argumentos me cambié, y luego el ministro Saldívar, ¿no? Hace el 8, previa, ¿no? Hace el 8, el voto 8, el ministro el octavo 8, voto, para con 8 quede inconstitucional esa prisión preventiva oficiosa. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos con el tema. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.